Capítulo 15, sección 2, el final de las dudas. Permíteme compartir. Las dudas están profundamente relacionadas con la percepción errónea del ego y la desconexión de la verdad espiritual. Según el texto, las dudas surgen porque nos identificamos con el ego que se basa en el miedo, la separación y la ilusión. El ego siempre cuestiona y pone en duda la realidad, porque su existencia depende de mantenernos atrapados en la confusión y el conflicto interno. El Espíritu Santo, en contraste, es la voz de la verdad y el amor dentro de nosotros, la conexión con nuestra verdadera esencia y con Dios. Cuando permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestros pensamientos, las dudas desaparecen porque nos armonizamos con una percepción correcta basada en la unidad y la certeza del amor divino. Textualmente dice: la expiación tiene lugar en el tiempo, pero no es para el tiempo, puesto que se encuentra en ti, es eterna. Lo que encierra el recuerdo de Dios no puede estar limitado por el tiempo, del mismo modo en que tú tampoco puedes estarlo, pues solo si Dios estuviera limitado, podrías estarlo tú. El instante que se le ofrece al Espíritu Santo, se le ofrece a Dios en tu nombre, y en ese instante despiertas dulcemente en Él. Te pongo un ejemplo. Imagina que tienes un álbum de fotos con imágenes de momentos especiales que compartiste con tus seres queridos. El álbum representa algo físico, algo que existe en el tiempo, porque fue creado, fabricado en un momento específico. Sin embargo, los recuerdos y el amor que están en esas fotos o que evocan en ti son eternos y no están limitados por el tiempo. Incluso si el álbum físico desapareciera, los sentimientos y los recuerdos permanecerían en ti, fuera de las restricciones del tiempo. De manera similar, la expiación o la corrección o el deshacer del error ocurre en el tiempo porque es el marco en el que percibimos la separación y el error, pero su propósito y su realidad son eternos. La expiación está diseñada para recordarte quién eres realmente más allá de las ilusiones del tiempo, del espacio, del cuerpo, porque aquello que es eterno en ti, el recuerdo de Dios o tu verdadero ser, nunca estuvo limitado por el tiempo. En el instante bendito, continúa, abandonas todo lo que aprendiste en el pasado y de inmediato el Espíritu Santo te ofrece la lección de la paz en su totalidad. O sea, te ofrece el instante santo del que hemos hablado. ¿Cómo iba a requerir tiempo aprender esta lección cuando todos los obstáculos que podrían impedirlo han sido superados? La verdad trasciende al tiempo en tal medida que toda ella tiene lugar simultáneamente, pues al haber sido creada como una sola, su unicidad es completamente independiente del tiempo. ¿Cuánto tiempo nos llevó comprender que los sentimientos no están en las fotos, sino en nuestra mente? Bueno, pues de la misma manera, si aceptamos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, valoraremos más nuestro instante santo que el tiempo medido por el reloj. Este reconocimiento nos invita a recordar que el aprendizaje profundo no depende del tiempo lineal, sino de un instante de apertura total a la verdad. 2. No permitas que el tiempo sea motivo de preocupación para ti, ni tengas miedo del instante de santidad que ha de eliminar todo vestigio de él, pues el instante de paz es eterno precisamente porque está desprovisto de miedo. Lo que indica que si hay miedo, estamos percibiendo con la mente errada. Acuérdate, el ego fomenta la duda y la confusión, fabricando un constante estado de cuestionamiento y juicio, pues para perpetuar su existencia. Cuanto más dudamos, es que más permanecemos en el ciclo del miedo y la separación. Pero, continúa el párrafo,
Dicho instante santo llegará, ya que es la lección que Dios te da a través del Maestro que Él, el Espíritu Santo, designó para transformar el tiempo en eternidad. Bendito sea el Maestro de Dios, cuyo gozo reside en mostrarle al Santo Hijo de Dios su santidad. Su gozo no está circunscrito al tiempo, sus enseñanzas son para ti porque su gozo es el tuyo. A través de él, te alzas ante el altar de Dios, donde Él dulcemente transforma el infierno en el cielo. Pues es únicamente en el cielo que Dios quiere que estés. Instante santo, como enseña el curso, es ese momento en el que dejamos a un lado las ilusiones del pasado y las preocupaciones del futuro, permitiendo que la verdad emerja en su totalidad. Al enfocarnos en ese instante, trascendemos las limitaciones del tiempo y reconocemos nuestra conexión con la eternidad. Por lo tanto, no se trata de cuánto tiempo dure un momento en el mundo, sino de nuestra disposición a abrirnos a la paz y a la verdad en este instante. Así, al cuidar nuestro instante santo en nuestra mente, entramos en contacto con nuestra verdadera naturaleza, que es eterna y unificada. En lugar de quedarnos asustados, temerosos, viendo lo que dicen en las noticias, nos retiramos al instante santo a recuperar la verdad y permear nuestra mente y la de nuestros hermanos con la santidad. ¿Cuánto tiempo puede tomar llegar allí donde Dios quiere que estés? Párrafo 3. Pues el tiempo que tardemos en permitirle al Espíritu Santo guíe nuestros pensamientos. En cuanto se lo permitimos, experimentaremos una transformación en nuestra percepción. Eso no significa que comprendamos todo de inmediato, sino que confiamos en que hay una guía amorosa y sabia que nos sostiene. El final de las dudas ocurre cuando elegimos la verdad sobre la ilusión, aunque no entendamos y aunque no sepamos cómo se vaya a manifestar. La unidad sobre la separación y el amor sobre el miedo nos lleva al instante santo. Pues estás donde siempre has estado y donde has de estar eternamente, dice. Todo lo que tienes, lo tienes para siempre. El instante bendito se extiende para abarcar el tiempo del mismo modo en que Dios se extiende a sí mismo para abarcarte a ti. Tú, que te has pasado días, horas e incluso años encadenando a tus hermanos a tu ego, a fin de apoyarlo y proteger su debilidad, no percibes la fuente de tu fortaleza. En este instante santo, liberarás a todos tus hermanos de las cadenas que los mantienen prisioneros y te negarás a apoyar su debilidad o la tuya. A esta sección le corresponde la lección 170 que dice: en Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco. Podemos entender que la creencia en el ataque, incluso bajo la justificación de defensa propia, es una ilusión del ego. El ego nos engaña al hacernos creer que la crueldad o la violencia nos protegerán y nos mantendrán a salvo, pero en realidad el ataque nunca nos lleva a la paz ni a la libertad, al contrario, solo refuerza el miedo y la separación. Por otra parte, te preguntarás, ¿cómo encadenamos a nuestros hermanos al ego? Pues puede ser cuando los juzgamos, cuando los etiquetamos o les asignamos roles que refuerzan nuestras propias inseguridades o miedos. Por ejemplo, imagina que percibes a alguien, tú elígelo, ya sea cercano o de los que vemos en la tele, que comete errores constantemente. En lugar de verlo como alguien que, como tú, está aprendiendo y creciendo, decides etiquetarlo como incompetente o como lo que tú quieras. Cada vez que interactúas con él, o lo ves en los medios o te enteras de sus errores y te expresas con críticas, refuerzas esa percepción. Al hacerlo, no solo limitas su capacidad para cambiar en tu mente, sino que también refuerzas tu ego al sentirte mejor o diferente o superior a él. La liberación de estas cadenas ocurre cuando eliges ver más allá del error del cuerpo o la percepción que tu ego ha construido.
reconoces en esa persona a un hermano igual que tú, lleno de potencial y digno de amor. Por ejemplo, en lugar de criticarlo, podrías ofrecer apoyo o reconocer un aspecto positivo en su trabajo. Hay gente en la que es imposible encontrar algo positivo. Sí, pues porque estamos viendo a la gente. Pero si decimos, entrego al Espíritu Santo esta percepción para poder ver más allá de las formas, entonces cambias tu percepción desde el juicio hacia la compasión. Y no solo lo liberas a él de las cadenas de tu ego, sino que también te liberas a ti mismo de la necesidad de juzgar para sentirte fuerte. En el instante santo es que eliges el poder que proviene de la unidad y el amor en lugar de la debilidad que proviene de la separación y el juicio. El acto de liberar es una forma práctica de armonizarte con el propósito de Dios y de experimentar la paz que surge cuando dejamos de apoyar las ilusiones del ego. De ahí que en capítulos anteriores Jesús nos recomendaba no desvincular o separar los dos sistemas de pensamiento, colocar frente a ti lo que estás pensando con el ego y lo que podrías pensar a partir de ahí con el Espíritu Santo. 4. ¿No te das cuenta de cuán desacertadamente has utilizado a tus hermanos al considerarlos fuentes de apoyo para el ego? En tu percepción, por lo tanto, ellos dan testimonio del ego y parecen darte motivos para que no lo abandones. Tus hermanos, no obstante, son testigos mucho más poderosos y mucho más convincentes en favor del Espíritu Santo, cuya fortaleza respaldan. Eres tú, pues, quien determina el que ellos apoyen al ego o al Espíritu Santo. Mira, cuando criticamos a alguien, en realidad estamos proyectando nuestras percepciones y juicios, lo que revela más acerca de nuestro estado mental que acerca de la persona que criticamos. Esto coincide con lo que decía Krishnamurti al afirmar que no vemos las cosas como son, sino como somos. Pues porque nuestra experiencia del mundo es un reflejo directo de cómo percibimos y nos relacionamos con él desde nuestro interior. Según el curso, y claro que de manera inconsciente, somos nosotros quienes decidimos si vemos a nuestros hermanos como testigos del ego, reforzando la separación, el juicio y la debilidad, o como testigos del Espíritu Santo, que nos muestran la unidad, la fortaleza y el amor. La forma en que percibimos a los demás no solo los afecta a ellos, sino que también moldea nuestra experiencia del mundo y de nosotros mismos. Así, al elegir mirar con amor y comprensión, transformamos nuestra percepción y nos alimentamos con la verdad. Y reconocerás, continúa el texto, cuál de ellos has elegido por sus reacciones. Siempre se puede reconocer a un hijo de Dios que ha sido liberado a través del Espíritu Santo en un hermano. No puede ser negado. Si todavía tienes dudas, es tan solo porque no has otorgado completa liberación y debido a ello todavía no le has dado al Espíritu Santo un solo instante completamente, pues cuando lo hayas hecho, no te cabrá la menor duda de que lo has hecho. Estarás seguro porque su testigo hablará tan claramente en favor de él que oirás y entenderás. Seguirás dudando hasta que oigas a un testigo al que hayas liberado completamente por medio del Espíritu Santo, y entonces ya no dudarás más. Un ejemplo conocido universalmente, ya debe haber muchos anónimos, pero voy a escoger uno conocido para que quede más claro y que podría ser el caso de Nelson Mandela. Mandela pasó 27 años en prisión y en lugar de salir con resentimientos o deseos de venganza, eligió la liberación a través del perdón y la reconciliación. Liberó no solo a aquellos que lo habían encarcelado, sino también a sí mismo, al no permitir que el odio y el ego dictaran su vida.
Su testimonio como un hombre que eligió el amor y la unidad sobre la separación es un ejemplo claro de alguien que permitió que el Espíritu Santo obrara en él. Al observar su vida y escuchar su mensaje, resulta difícil dudar del poder transformador de la verdadera liberación. Mandela se convirtió en un testigo vivo de amor y de poder que provienen de elegir la paz en lugar del conflicto, demostrando cómo la liberación de uno puede inspirar y liberar a muchos. En una ocasión que puse este ejemplo, alguien me dijo, sí, pero yo no soy Nelson Mandela. Y precisamente, porque no somos Nelson Mandela, deberíamos sentir aún más motivación para buscar el instante santo. Según las crónicas, Mandela enfrentó circunstancias extremas, años de prisión, injusticias sistemáticas y un sufrimiento inimaginable, pero aún así eligió el perdón y la reconciliación en lugar del odio y la venganza. Si él pudo encontrar paz y fortaleza en medio de esa adversidad, ¿qué nos impide a muchos de nosotros hacerlo en las circunstancias de nuestra vida? El instante santo no depende de lo que pase afuera, sino de nuestra disposición interna a elegir la paz en lugar del conflicto. 5. Aún no has tenido la experiencia del instante santo, pero la tendrás y la reconocerás con absoluta certeza. Ningún regalo de Dios se reconoce de otra manera. Puedes practicar el mecanismo del instante santo y aprender mucho de él, mas no puedes suplir su deslumbrante y reluciente fulgor que literalmente te cegará solo con que lo veas, impidiéndote ver este mundo. Y todo ello se encuentra aquí, en este mismo instante completo, consumado y plenamente otorgado. La frase impidiéndote ver este mundo se refiere a un cambio radical en la percepción que ocurre en el instante santo. Cuando experimentemos el instante santo, nuestra mente puede, me imagino, trascender las ilusiones del mundo físico, la separación, el juicio, el miedo y las limitaciones del ego, y así unificarnos completamente con la verdad de la unidad y el amor. Ese no ver el mundo no significa que dejemos de percibir físicamente, sino que ya no percibimos el mundo a través del filtro o de los lentes del ego. Quiero pensar que es como si vieras con ojos nuevos. Los conflictos, las divisiones y las preocupaciones que antes parecían reales pierden su poder y sentido porque reconoceríamos que son ilusiones. En su lugar, experimentaríamos la paz, la claridad y la unidad que refleja la realidad del espíritu. 6. Empieza ahora a desempeñar el pequeño papel que te corresponde en el proceso de aislar el instante santo. ¿Cómo es aislar el instante santo? Pues es apartarlo, quitarlo de todo el mundo, de todas sus percepciones, para separarlo y distinguir lo falso de lo verdadero. Por ejemplo, imagina que estás en medio de una discusión acalorada con alguien. Ambos están defendiendo sus puntos de vista y parece que el conflicto solo está escalando. En ese momento, tú decides conscientemente detenerte. Eliges hacer una pausa, respirar profundo y permitir que la paz entre. Ese es un ejemplo de cómo aislar el instante santo. No necesitas irte físicamente a otro lugar, simplemente eliges cambiar tu enfoque, apartándote de las ilusiones del ego y abriéndote a la verdad que está siempre disponible en el ahora. El término aislar no implica separación en un sentido físico, sino que más bien es un acto donde pones a un lado las ilusiones, juicios, miedos y creencias limitantes, tantito, para permitir que el instante santo sea experimentado tal como es. Así como si te desconectaran, es un proceso de liberar tu atención de los ruidos del mundo y de tus propios pensamientos,
dejando que el instante santo te reconecte a su pureza. Podrías incluso cuestionarte, ¿quién necesita la razón, mi ego o mi espíritu? ¿O a qué mente le estoy dando realidad? Aislar es separar, y aquí separas al espíritu del ego, para que éste recupere su lugar en tu mente, y de esa manera estás ofreciendo las condiciones para que el siguiente párrafo se realice. Dice, recibirás instrucciones muy precisas a medida que sigas adelante. Aprender a aislar este segundo y a experimentarlo como algo eterno es empezar a experimentarte a ti mismo como no separado. No tengas miedo de que no se te vaya a ayudar en esto. El Maestro de Dios y su lección respaldarán tu fortaleza. Es solo tu debilidad lo que se desprenderá de ti cuando comiences a practicar esto, pues al hacerlo experimentarás el poder de Dios en ti. Utilízalo, aunque solo sea por un instante, y nunca más lo negarás. ¿Quién puede negar la presencia de aquello ante lo cual el universo se inclina con júbilo y agradecimiento? Ante el reconocimiento del universo que da testimonio de ella, tus dudas no pueden sino desaparecer. El Maestro de Dios y su lección, dice, no solo respaldan nuestra fortaleza, sino que la revelan, mostrándonos que nuestra verdadera fuerza proviene de la conexión con Dios, no del esfuerzo o la lucha con nuestros egos. Al practicar el instante santo o aislar el instante santo, que es la lección a la que se refiere, dejamos atrás la debilidad del ego que busca control y separación y comenzamos a experimentar el poder de Dios, que es el amor, la paz y la unidad. Ante ese poder en nuestra mente, ¿quién podría dudar? La lección dice, en Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco, porque reconocemos que no necesitamos atacar ni defendernos para sentirnos seguros. La verdadera fortaleza que nos aparta de todas las dudas viene de recordar que somos como Dios nos creó, libres, amorosos y completos, sin necesidad de recurrir a la crueldad o al ataque para sentirnos protegidos. Al aceptar esto, nuestras dudas, miedos y deseos de atacar desaparecen y podemos vivir en paz con nosotros mismos y con los demás, y así sería como alcanzaremos a vivenciar la frase de Jesús: amarás al prójimo como a ti mismo, pues al ver a los demás a través de los ojos del amor, experimentaremos nuestra propia paz y libertad, pues no hay separación entre nosotros y los demás. Hasta aquí llega esta sección. El final de las dudas, te dejo el link de enlace de la lección 170 que le corresponde en la descripción. Gracias.